Muy buenas noches tengan todos ustedes. Agradecemos su compañía y a nombre del director general del hospital, el doctor Humberto Galo Armida, y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano, les damos la más cordial bienvenida a esta plática muy interesante, divertida y jocosa creo que va a ser también, que eso es parte de este tema, y que va a correr a cargo del arquitecto Alejandro Rodríguez, y para lo cual le pido al doctor Jorge Pérez Castro que nos lo presente, por favor. Muchas gracias, doctor Bañuelos, muy amable. Pues es un gusto para mí presentar a Alejandro Rodríguez. La verdad, es mejor conocido en el mundo artístico y editorial y de las literaturas como Obi. Es egresado de la carrera de arquitectura en la UNAM, en la FES Aragón. Tiene una trayectoria de 25 años como caricaturista. Mucho de su historia fue plasmado en la conferencia previa. No vamos a repetir algunas de las cosas que ya nos comentó. Quizás lo más importante, ha tenido una experiencia editorial muy importante, fundamentalmente en los periódicos como El Día, Excelsior, Record, Monitor, Japan Times, Washington Post, en el grupo editorial Expansión, y desde 2002 aparece en las páginas editoriales del norte de Monterrey, del grupo Reforma, y desde 2017 colabora ya en forma permanente con el periódico Reforma. Tiene tiene merecimientos y premios por mejores caricaturas en los Estados Unidos, tanto también aquí en México. Es una persona que se ha reconocido por la línea que ha explotado y que es algo muy popular, que es la caricatura política en México. Obi, pues si no tienes ningún inconveniente, el micrófono es tuyo. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre he dicho que no hay tribuna pequeña, no hay estadio pequeño. Siempre es importante tener la oportunidad de expresarse, de hablar de algún tema en particular, y si es en algo en lo cual yo me he desarrollado en los últimos 25 años de mi vida, pues yo creo que se agradece aún más. ¿Qué es el caricaturista? El caricaturista es esa caja de resonancia que va avanzando con la sociedad. Es esa persona que puede observar lo que los otros no pueden observar en el momento, porque nos atrae mucho la realidad y dejamos de ver parte sustancial de lo que ocurre. Es el que puede ver al rey desnudo cuando todos lo ven vestido, y a veces, aunque esté vestido, de todos modos lo desnudamos. Eso es lo que hace el caricaturista. El caricaturista, de alguna manera, debe de conocer la historia, debe de conocer hacia dónde vamos. El caricaturista es un ser especial que tiene un lenguaje que no usan los demás. Se especializa en la crítica, pero también, como habíamos platicado hace un momento, se especializa también en el optimismo hacia dónde vamos, porque no todo puede estar mal. Hay cosas que sí están bien. La sociedad ha podido avanzar en las diferentes etapas en nuestro país, gracias también a lo que es la cultura gráfica, la cultura popular gráfica. No podemos imaginarnos a un México sin la Catrina, por ejemplo. No podemos imaginarnos a México sin los murales que están en la Escuela Nacional Preparatoria. No podemos imaginarnos a un México sin las caricaturas del Porfiriato. Eso es lo que es el caricaturista. Es alguien que siempre va acompañando a la sociedad. Hacia el futuro, yo creo que lo va a seguir haciendo. Yo espero que lo haga, porque si no nos vamos a quedar sin trabajo. Pero no. El caricaturista se ha podido adaptar a las nuevas tecnologías también. No es lo mismo la tecnología que se utilizaba en el siglo XIX a la que usamos actualmente. No son los mismos problemas a los que ellos se enfrentaban, pero sí hay algo en común, el mexicano. Porque si hay algo que hace el caricaturista es hacer que lo que nos hace únicos como seres humanos, lo que nos hace diferentes a los guatemaltecos, a los argentinos, eso lo puede retratar el mexicano. El caricaturista debe de conocer a su cliente principal, que son los políticos, y al público al que va dirigido. El trabajo del caricaturista es universal también, pero aquí hay que decir algo como una película que decían, todos pueden ser caricaturistas, pero no todos lo logran.
Es una batalla diaria contra lo que podríamos considerar que es la frustración. Diario tenemos que pensar en hacer algo distinto. No podemos repetir el éxito de ayer. Yo hago aproximadamente 3 caricaturas diarias y las multiplicamos por 365, nos dan 1000 caricaturas al mes. Y debemos de tratar de que no se parezcan, porque la gente se da cuenta. Te van a decir, oye, esta ya la publicaste, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre al día. Tenemos que avanzar en la tecnología, tenemos que abarcar redes sociales. Nosotros tenemos que hacer caricaturas hacia el futuro también. No podemos hacer litografías, aunque son muy padres las litografías, ya no podemos hacer eso porque nuestro lector cambió. Si la sociedad cambia, el caricaturista debe de cambiar. También tiene que ver con el periodismo. El periodismo va avanzando, va evolucionando. Como vamos a ver ahorita, el caricaturista estuvo ahí en un inicio, en cuestión de la historia mexicana, porque vamos a ver algo muy interesante. Déjenme contarles. México no nació con los indígenas. México no nació con el encuentro de 2 mundos en 1521 que cayó Tenochtitlán. México no nació en la época del colonialismo que duró hasta 1824. Pero a partir de 1824 somos mexicanos, de acuerdo al Acta de Independencia. Entonces ahí nos tuvieron que cambiar el chip. El caricaturista estuvo ahí y lo vamos a ver ahorita y ahí vamos a empezar. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Ok, vamos a darle. ¿Qué es la caricatura? Es una representación exagerada del personaje y hechos que busca transmitir un mensaje. La caricatura viene de la palabra caricare. Caricare significa ser exagerado, exagerar algo. Y empezó a funcionar en el siglo XVI en Italia. Desde esa época ya se hacían cosas, e incluso por la cuestión del humor, debió haber sido desde los griegos, en que ya de alguna manera se exageraban las actitudes de los gobernantes, pero por medio de obras de teatro, no por medio de la caricatura, porque todavía no se utilizaba. La caricatura política es un arma comunicativa en la que se cruza el periodismo y la cultura popular, pero también de alguna manera da identidad a esa cultura popular. Eso es lo que es la caricatura. Yo dividí esta línea del tiempo en esas etapas que ahorita les platiqué. La fundación de Tenochtitlán fue en 1325, el sitio de Tenochtitlán fue en 1521, la independencia fue hasta 1824. A partir de ahí, realmente podríamos pensar que somos un país y aún así ese país se ha transformado mucho. No somos los mismos mexicanos desde 1824. Era un mundo en que la cuestión de la colonia todavía existía y la cuestión del mexicano aún no nacía. Imagínense ustedes ese momento de hervor cultural que había, en la que personas que nacieron en el siglo XVIII se enfrentaban a que ya no pertenecíamos a España, ahora somos libres. Ustedes han visto cuando ustedes sueltan a una mascota que siempre estuvo amarrada, hay algunos que se echan a correr, brincan, se emocionan. Nosotros no es que fuéramos una mascota, pero estamos muy amarrados al gobierno español o al imperio español. Imagínense que de pronto ya no tuviéramos esa correa, que nos dijeran, ahora ustedes son los responsables de hacer algo. No sé si a ustedes les haya tocado en la preparatoria cuando de pronto se puedan ir a fiestas, que sentían la libertad de ya no tener a sus papás detrás de ustedes. Es una gran responsabilidad, nada más que no nos damos cuenta de ese momento, en ese instante. Bueno, pues México en 1824 estaba en ese punto. Y entonces, ahí vamos a empezar en ese año. Y entonces vienen europeos que de pronto encuentran a México y América Latina como una selva virgen para poder hacer mil cosas. Gente que estaba estudiada, gente que era masón y que de pronto encontraba la oportunidad de que sus ideas fueran escuchadas por un público que nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, en ese 1824, que empiezan a llegar extranjeros, viene 2 años después, que es 1826, y viene el primer caricaturista que no es mexicano. Perdón, esto me estoy adelantando ahorita a la línea del tiempo en que nos vamos a basar esto, exactamente en los 2 siglos que tenemos de 1824 al 2024. Ojo, son 200 años nada más, no es mucho, ¿eh? Si lo pasamos a la cuestión de generacional, son solo 10 generaciones, no es mucho. Había una frase que le dijeron al presidente de China cuando se cumplieron los 200 años de la Revolución Francesa. El presidente, que si no mal recuerdo era François Mitterrand, le decía al presidente chino que qué opinaba de los 200 años de la Revolución Francesa. Y el presidente chino le contestó, bueno,
Yo vengo de un país que tiene 2500 años. 200 años no son muchos. Bueno, nosotros todavía podemos decir que estamos en un país en evolución. Si nosotros pensamos que México ya pasó sus mejores años, estamos muy mal. Al México le falta mucho todavía por dar. Bueno, pues en ese 1826 llegó este caricaturista que se llama Claudio Linati. Claudio Linati era un artista total en su época, era masón, era una persona estudiada que quiso difundir sus ideas liberales en América Latina, en este caso en México, y traía algo bajo el brazo. Traía el primer taller de litografía en México, o lo que ya era México. Ahorita dije que la litografía se inició en 1785 en Alemania. Imagínense que si ahorita ya está un teléfono, el más caro que tengan, el iPhone 17, vamos a ponerle, pasaran 40 años para que llegara a México. Pues así sucedió con la litografía. En México las publicaciones no podían ser periódicas en cortos periodos de tiempo, no podían ser diarios, no podían ser semanales, porque no existía el material, no existía el papel. Muchas de las cosas que tenían de insumos las traía el Imperio Español. Como se cortaron esas relaciones, pues no había otra manera de mandar imprimir cosas o tener folletos. No había papel, no había tintas. En todo caso, no había imprentas. En todo caso, se hacía por medio de la litografía. Entonces, eran panfletos de una sola página. Llegó Claudio Linati en 1826 y él inicia con una obra que se llama El Iris. Y ahí él empieza a hacer una serie de estampas por medio de litografía. No las publicó todas en México porque no le dio tiempo. Hay que decirle que le pasó algo, que ahorita hablábamos de los ecos del pasado. En 1826 él publica El Iris y publica la primera caricatura en México y hace estas estampas. Para ese mismo año, en septiembre, le dieron las gracias y lo corrieron de México, lo exiliaron. Le quitaron su pasaporte y ya no podía entrar a México. Regresó en 1831, pero ya murió en Tamaulipas. Sin embargo, su trabajo se publicó en 1836 y su libro de usos y costumbres y personajes mexicanos son lo que en Europa mucha gente nos conoció, o cómo vestíamos o cómo éramos. Hay diferentes estampas acerca de sus vestimentas, de sus rasgos sociales y sus rasgos raciales. Fue de los primeros que le mandaron a hacer un retrato de lo que creían que había sido Moctezuma. Uno de los herederos de Moctezuma le pidió que hiciera ese retrato, esa estampa, y él la hizo. Hasta 1836 se publicó en Europa esta colección. Pero, regresándonos 10 años al pasado, él publica esto. La revista es El Iris y él publica la primera caricatura mexicana que se conoce, que se llama La Tiranía. Y habla acerca de cómo el poder, los que están llegando al poder, imagínense ese México de 1826, donde está Guadalupe Victoria en el gobierno. Después de pasar de tener el gobierno español encima, el Imperio Español, pasamos a la orfandad, pero dentro de ese espacio en que no hay poder, todos quieren tomar el poder. Pero el poder también tiene sus vicios. Y entonces lo que nos está tratando de decir Claudio Linati es que hay que tener mucho cuidado con los que tienen el poder, porque pueden ser influenciados por las cuestiones religiosas y también por las cuestiones de pensamiento político. Ese es el trabajo por el cual empezó a trabajar y publicó varios, pero por desgracia solamente hubo 14 publicaciones de ese diario. No había manera de contabilizar también las que se publicaban, el número de publicaciones, pero la litografía permitió que se hiciera de alguna manera popular ese trabajo. Ese es Claudio Linati, el primer caricaturista que no es mexicano, pero que lo hizo en México. A partir de 1800, de la década de los 30, de ese siglo, de 1830, déjenme decir algo aquí. Alguien que sí hizo panfletos también y fue el cura Hidalgo, pero no metió caricaturas, y él hizo el Despertador Americano, ahí está su número 1, no tiene nada que ver con el Calavera, pero que él sí hizo ese panfleto, nada más es como un brief aparte de lo que pasó con Linati. Para la década de los 30 y 40 en México, siguió siendo un campo de cultivo para el enfrentamiento en nuestra sociedad. Por desgracia, siempre nos hemos dividido en dos. Cuando el mundo es muy amplio, hay muchos matices, pero en un momento dado eran indígenas, españoles, criollos. Pasamos de criollos a independentistas y realistas. Pasamos de independentistas y realistas, pasamos ahora a conservadores y liberales, a personas que querían que regresara también el Imperio Español y a quien no.
Entonces, gracias a que en Francia, en 1830, se da a conocer una revista que se llama La Caricature, en México, ya con insumos, ya con tratados comerciales en los que podían llegar insumos para poder imprimir, empiezan a surgir las diferentes revistas y en las cuales la caricatura era la principal. ¿Por qué aparece la caricatura? Pues porque no había otra cosa con que ilustrar la información, porque había que leer y también había que hacer leer a la población, pero la población no leía. Recuerden que en México la cuestión del analfabetismo apenas se empezó a terminar a finales del siglo pasado. Era un México que no sabía leer, pero que sabía ver. Toda nuestra cultura siempre ha sido subjetiva. La cultura indígena con sus deidades sus monumentos, sus deidades no son reales, son subjetivas. Si eso lo aumentamos, la cuestión real o lo aparente real que es la cultura española, da una sensación o da una forma de aprender y de leer muy diferente. La caricatura servía para eso. No leíamos porque no teníamos la facultad de hacerlo, pero podíamos ver. Y eso fue el gran avance, el gran aporte que ha tenido la caricatura en México, el poder ver y hacer ver a la población. La Calavera es una de esas revistas que junto con otras, cuando nos tocó la intervención de Estados Unidos, dio un gran salto. ¿Ya a qué me refiero? Dio un gran salto porque en Estados Unidos sí tenían ya periódicos, en Estados Unidos sí tenían ya caricaturistas que hacían una ilustración diaria. En México no teníamos esa oportunidad, pero nosotros o los mexicanos vieron eso y trataron de imitarlo. En este caso hubo varias publicaciones que incluso en su afán de atraer a la gente hacia el camino que ellos pensaban correcto, incluso hicieron regimientos o llamaban a la población a hacer regimientos para defender a México. Es interesante porque es una población educada que ya era mexicana, ya no era la de 1826, ya era una generación más adelante. Y entonces ellos querían otra cosa para México y veía cómo se nos desmoronaba el país o se nos quitaba territorio por medio de la invasión. Cada casa editorial siempre tiene una línea editorial. Cada publicación tiene un fin. Y la gente que tiene el dinero para hacer las publicaciones generalmente son los que dictan la línea editorial. En aquellos momentos los caricaturistas se enfrentaban entre ellos de acuerdo a la línea editorial que el periódico mantenía. Algunos eran conservadores, otros eran liberales. Pero la oportunidad de hacerlo siempre iba con un gran riesgo. La gente que se identificaba en las caricaturas podía ir a reclamar a la publicación. Incluso podía desaparecerlos, porque recuerden que la ley, de por sí la ley actual no está muy bien, que digamos, en aquella época tampoco andaba muy bien, los podían levantar, los podían exiliar, les podían hacer mil cosas. Entonces la mayoría de los caricaturistas lo que hacía era firmar con seudónimos, o su apellido solamente. Había uno muy famoso que se llama H. Menéndez, y así siempre ponía H. Menéndez. Pues resulta que un día le pusieron su nombre real y era Herculano Menéndez. Y más allá de lo chistoso que puede escucharse el nombre, lo interesante de ahí es que él ya se puso en riesgo porque ya apareció totalmente el nombre. Entonces es parte de lo que se cuidaba mucho. La estética va mejorando, es increíble la manera en que gracias a las técnicas de impresión también va mejorando la calidad artística. Muchas de esas personas vienen de la Academia de San Carlos. Eran pintores, eran escultores, eran artistas en general que venían haciendo así su trabajo. Lo que les comentaba de la guerra de independencia, de lo de la intervención estadounidense. Ellos ya llevaban un avance muy importante, y aquí lo vamos a ver, de cómo nos veían. Esa era la imagen con la cual ellos descubrieron que podían hacer también propaganda en Estados Unidos de lo que estaba pasando en México. Ellos hicieron las primeras líneas de periodismo de lo que sería hoy el corresponsal de guerra, y podían pasar por las líneas enemigas y de inmediato tratar de que se imprimiera la información en Estados Unidos, y podíamos llegar a este tipo de trabajo. Todos los caricaturistas de alguna manera siempre nos decimos nacionalistas de acuerdo al país al que estemos, pero debo decir que en Estados Unidos, por la variedad étnica o racial que tiene, que la mayoría son migrantes,
han abarcado un poco más ese camino y no se han quedado en el regionalismo, en el etnicismo gráfico. Entonces, pues, tenían la libertad de hacer este tipo de cosas. No sé si en México nos hubieran dejado hacer o publicar. Hace rato platicaba acerca de la caricatura. De aquí venimos de alguna manera, por así decirlo. Ese es el origen de lo que conocemos como caricatura mexicana, que es una publicación que se publicaba en Francia bajo el dominio del rey Luis Felipe. Fue tal su camino o su penetración social que decían que Luis Felipe le echaba la culpa de su derrocamiento a las caricaturas. Este es Luis Felipe, el de acá. Y él demandaron al caricaturista por haber hecho una caricatura así del rey. Sobre todo porque se ve como si estuviera hueco, como si no tuviera nada. En este caso, llevaron al caricaturista a juicio y él, bajo su defensa, lo que pudo decir fue: yo no tengo la culpa de que el rey tenga forma de pera. Y afortunadamente eso lo salvó, pero de alguna manera dictó los lineamientos de la caricatura en México. Vamos a un poquito más adelante. Con la llegada con la huida o la desaparición del poder de Antonio López de Santa Anna, viene alguien muy importante en nuestra historia, que es Benito Juárez. Con él muchas de las libertades que tenemos se vieron también en la libertad de prensa. La gente siguió peleándose o siguió discutiendo hacia dónde íbamos como cuestión de orientación política, pero ya bajo más libertades. Juárez era perfecto para que le hicieran la caricatura y muchas las hacían sus propios, las mandaban a hacer por medio de publicaciones sus propios correligionarios y sus adversarios. En particular, Lerdo de Tejada mandó a hacer algo que se llevó mucho, que tuvo mucho auge en la cuestión política y se llama el aguizote. Este aguizote no es, esa es la segunda etapa del aguizote. El aguizote original iba en contra de lo que estaba haciendo Juárez y iba a favor de lo que estaba haciendo Miguel Lerdo de Tejada. El aguizote, de hecho, se podría decir que es porfirista. Sin embargo, es contradictorio, y algo increíble que sucedió ahí es que el hijo del aguizote era antiporfirista. Imagínense que la segunda parte se convirtió en contra de lo que pasó. Ahorita pasa muy seguido con los caricaturistas, los que estaban muy a favor del actual presidente cuando era candidato eterno, cuando se convierte en presidente, ¿cómo lo vas a criticar? Había un caricaturista que falleció hace poco, que es Helguera, y él decía: yo cómo voy a criticar al gobierno con el cual siempre soñé tener. En este caso, imagínense que el aguizote, que era y estaba en contra de Lerdo de Tejada y estaba a favor de Porfirio Díaz, llegó un momento en que el hijo del aguizote se convirtió en la piedra en el zapato de Porfirio Díaz. Muchos de los caricaturistas, para que veamos que esas cosas también se repiten con la actualidad, llegaron a ser incluso diputados. Había uno que se apellidaba Villalba, que llegó a ser diputado gracias a las influencias que tenía la caricatura. La caricatura sí influye en la gente, la caricatura sí llama a la gente, en una élite, en un inicio, pero sí llama. En este caso, con el hijo del aguizote, llegó a tal grado su penetración cultural que la gente que publicaba en el aguizote fue parte fundamental de los ideólogos de la Constitución de 1917. Cuando criticaban a Porfirio Díaz, buscaban un cambio en particular que lo lograron después. Era increíble la manera también que Porfirio Díaz tenía para poder controlar a los medios. No solamente los metía a la cárcel, no solamente los exiliaba, les quitaba la imprenta. Y no solamente la imprenta, había una lista de suscriptores. Imagínense en ese instante cómo estaríamos si supieran que la lista de suscriptores que mantienen un medio fuera conocida. Eso es el riesgo que se tenía en esa época, y en este caso, en el hijo del aguizote, con el dueño original o los dibujantes originales, que era Daniel Cabrera, se lo pasaron a los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón fueron de alguna manera parte primordial de la Revolución Mexicana. Bueno, esa es una prueba de ellos. Déjenme adelantar un poquito más. Aquí ya nos vamos muy allá. Ok, déjenme regresarme. ¿Qué pasa cuando llegamos a la era revolucionaria? Si de ese México primitivo que dejó de ser del Imperio Español, después se conformó como mexicano,
Después de pelearse entre nosotros, dijimos, bueno, ya no vamos a traer a ningún emperador, a ningún empeorador. Y después de esa paz, de esa paz porfiriana a la de a fuerza, viene la Revolución Mexicana. Viene un cambio primordial en lo que corresponde a nuestra sociedad. Y hay más libertades sociales. Hay muchos caricaturistas que le echan la culpa al hijo del Aguizote y a Multicolor la caída de Francisco I. Madero. ¿Por qué? Porque lo criticaban de todo, lo criticaban desde su estatura, desde su política, de sus logros. Bueno, hay que recordar que Madero solamente estuvo en el poder 3 años, ganó las elecciones en 1910, llama a la revolución, toma el mando y fallece o lo ejecutaron en 1913. En particular hay un historiador caricaturista que lo admiro mucho, no estoy muy de acuerdo con algunos pensamientos que tiene, pero es Rafael Barajas el Fisgón. Él, de alguna manera, dice y hace el comparativo de que la prensa actual trata igual al presidente que como trataba la prensa a Madero durante el periodo posrevolucionario. Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, le da un lugar muy especial al que es actualmente presidente, que no lo tiene, o sea, le da un lugar en la historia que no debe tener, le da un poder que tenía Madero y que Madero no tenía. En este caso, el presidente actual sale todas las mañanas a hablar, todos los días. Él controla la palabra, Madero no la controlaba. Él controla a mucha parte de los medios, y si no, viendo la historia actual, lo que pasó esta semana en tercer grado es una muestra de cómo el gobierno sí controla a los medios electrónicos. Pero quererle dar ese posicionamiento actual al actual presidente como si fuera Madero es también una gran parte de lo que es la propaganda política, porque si nosotros le damos ese lugar que tenía Madero, vamos a ver al actual presidente con diferentes ojos y que no tiene nada que ver. A Madero no lo dejaron terminar ni siquiera su mandato, él ya lo va a terminar y es muy diferente. Entonces, la caricatura pasó al siguiente nivel, también como la sociedad. Pasó de ser esa paz porfiriana, que era la esclavitud rural, pasamos a algo que es muy importante, que es a lo urbano. Ese campesino dejó de ser urbano y se convirtió de alguna manera en obrero. Ya teníamos derechos obreros. El revolucionario tuvo que guardar sus cananas y los generales se tuvieron que hacer licenciados. Y entonces viene otra etapa muy, muy interesante de la caricatura. Viene la caricatura corporativa. El Chango Cabral, García Cabral, que es un caricaturista enorme, pero enorme, él le hacía caricaturas en contra de Francisco I. Madero, y sin embargo lo mandan al exilio a París. Imagínense, 22 años exiliado a París a estudiar arte. El señor regresa no directamente a México, sino hace una escala en Argentina. En Argentina gana concursos de tango y se regresa a México. Y regresa a México, a un México que ya estaba pacificándose, pero que también de alguna manera se estaba haciendo corporativo. Es la etapa de los partidos políticos. Los partidos políticos gobernados con lo que era antes el PRI, que después se llamó el PRI, y que conglomeraba a todos los ámbitos. Era ser revolucionario o no ser revolucionario. Y todas esas personas, esos políticos, pagaban también sus publicaciones e hicieron una especie de caricaturista corporativo. No significa que el caricaturista fuera mal o vendido, simplemente que de alguna manera veía que sí había avance en la sociedad. Estamos hablando de la época también del que el Partido Comunista estaba a todo lo que da. En este caso, lo que son los pintores muralistas como Orozco, como Diego Rivera, como Siqueiros, esos artistas que de alguna manera se convirtieron en artistas populares y que daban a la población ese otro chance de entender, esa oportunidad, no debo decir chance porque me regaña mi esposa, pero sí debo decir esa oportunidad de ver la cultura y aprender de la cultura. Ese compromiso social que debe tener el caricaturista ya se sentía ahí. Pasamos de ser, de alguna manera, dibujantes pagados por cartones a dibujantes ideológicos, a dibujantes de combate. Nuestro combate era la pluma, era el lápiz. Entonces, también en esa época los generales ya eran licenciados, ya eran diputados, ya había de alguna manera un México que iba hacia el progreso.
En este caso ya estamos hablando de los años 50, ahí aparece una caricatura de Miguel Alemán. Ese México ya también había sufrido una transformación. Y vamos sobre el México que ya estaba estudiado. Ciudad Universitaria, yo creo que su mejor auge en cuestión de lo nuevo que era tener acceso a la universidad fue en los años 50, que le tocó a Miguel Alemán. Bueno, parte de ese progreso le tocaron también a los artistas. Había muchos caricaturistas que estaban becados. Esos pagos siguieron haciéndose. Ahorita voy a contar unas historias de los años 70, que incluso a algunos caricaturistas les dieron casas. Y sí se las dieron, con todo y que en público eran censurados, por atrás no. Bueno, estamos hablando ahí, esta caricatura es de Freire, no es de Chango Cabral, es de Freire, y la siguiente donde aparecen en un mismo lugar, en el mismo carro, Cárdenas y los demás generales, es también de Freire. La calidad gráfica también había cambiado, el material había cambiado, ya no teníamos la litografía, ya no teníamos el carbón y el grabado, era tinta, ya se podían imprimir periódicos arriba de 50,000 ejemplares, ya se podía también hacer censura sobre ellos, pero la mayoría lo libraban porque sus caricaturistas hablaban de un positivismo mexicano. ¿Qué decir de Abel Quesada? Abel Quesada es un tótem de la caricatura, pero también de la caricatura comercial. Decían que lo que mejor tenía Abel Quesada es que era un excelente publicista, un excelente publirelacionista. Él de alguna manera inventó al tapado. Él también hizo muchas cosas en los años 50 y sin embargo, al llegar a 1968, fue de los pocos que se animó a hacer una caricatura como esta en el Excelsior. Esto es una patada gigante en cuestión de pluralismo y de crítica social al cual puede llegar el caricaturista. Esta fue de 1968 y fue así. Imagínense esa época, a muchos les tocó vivir, a mí definitivamente no, a mis papás no estaban en ese mood, pero a ellos sí les tocó como caricaturistas y nos abrieron camino a nosotros. Hay algo que hace el caricaturista histórico o que nosotros estamos encima de sus hombros, nos abrieron camino. Un camino que no podemos dejar de seguir explorando y de seguir adelantándonos en cuestiones sociales. Llegaron los años 70. Esos caricaturistas que, como Rogelio Naranjo, que les tocó el movimiento de 68, no se quedaron ahí. Ellos siguieron dibujando y siguieron abriendo camino. Hay que recordar que sí hubo un golpe muy fuerte al Excelsior en 1976, con el cual destruyeron lo que era uno de los 10 mejores periódicos del mundo, que era el Excelsior en ese momento. Pero los caricaturistas que huyeron de ahí o que los sacaron de ahí, se fueron al Universal y otros fueron a Proceso. Unos más hicieron el 1+1, que de alguna manera el 1+1 es parte de lo básico que tenemos, como parte del periodismo de izquierda, del periodismo de masas. El caricaturista sigue enviando su mensaje a las masas, pero a una mayor cantidad de gente, porque el del siglo pasado, el de hace 2 siglos, no tenía la oportunidad de llegarle a todas las personas, le llegaba a una élite. El de los años 70 y el de los años 80 ya le alcanzaba a llegar a más gente porque había muchos periódicos. En la actualidad hay alrededor de unos 200 periódicos en México. En aquella época yo creo que ya habría 150 y sobre todo el tiraje era muy importante. No había tanta televisión, no había celulares y por lo tanto la única manera de informarse verazmente eran los periódicos. De hecho, creo que es la etapa dorada del periodismo, independientemente de lo que sería el acoso de los presidentes y las personas en turno. Ese es el trabajo de Rogelio Naranjo, a él le tocó en 1988, aparte de lo que le tocó en el 76 con el ataque, el golpe de Estado al Excelsior. En el 88 le tocó la cuestión del fraude electoral. Esos caricaturistas que se atrevieron a dibujar a Salinas de Gortari, es muy importante tenerlos en cuenta. También a los de La Jornada, no los puse en ese instante, pero La Jornada ya estaba funcionando. Y La Jornada les llegaban llamadas de gobernación para ver qué es lo que iban a dibujar al día siguiente. A ustedes es muy probable que no lo sepan, pero en un periódico había censores. Había censores que de inmediato le hablaban a gobernación diciéndole, viene esta nota, viene la otra, aguas por aquí, viene esta caricatura. Nosotros ya no tenemos que vivir eso, vivimos otro tipo de censura que voy a platicar en un momento. Pero que esas personas se hayan atrevido a dibujarlos es increíble. Bajo esta técnica, bajo estos temas, que le llegan impostor a un presidente, sobre todo que era tan egocentrista como lo es el licenciado Salinas de Gortari, o sea, era impensable que lo hicieran.
Naranjo tenía la autoridad moral para hacerlo. No solamente esto, este otro dibujo que tienen acá, que es ni los veo ni los oigo, pero siempre les atino, es un clásico de sus caricaturas. Estamos hablando ya en el 94, cuando Colosio se suponía que iba a ser el candidato, pero de pronto vienen los zapatistas y todos decían que era Camacho Solís, porque Camacho Solís quiso ser comisionado de la paz y le estaba quitando reflectores a Colosio. Y entonces en una cena, Salinas de Gortari dice, no se hagan bolas, el bueno es Colosio. En este caso, Naranjo tomó todo el sarcasmo que se puede, porque había muchos muertos y había muertos en oposición, y dijo, ni los veo ni los oigo, pero siempre les atino. Hay que recordar que en esa época el PRD tuvo muchos muertos por su manera de pensar, o por el riesgo que ellos veían en ese partido político en esas épocas. Pasamos a la época de Helguera. Esta es una Helguera de 2012, dibujando a la maestra. También ya se puede ver que crecen las técnicas de trabajo, incluso ya aparece el color. A partir del periódico Reforma, en el 93, empiezan a pulular los periódicos de color. Antes no existía el color en los periódicos porque se le da muy caro, porque también había que hacer 4 placas a la hora de imprimir. Se hacen 4 placas en las cuales se sobreponen una con otra para dar todos los colores. Entonces la caricatura política siempre iba a blanco y negro. Bueno, a partir del 93, el periódico Reforma puede meter caricaturas a color, y eso también es un gran avance. En este caso estamos viendo al maestro Helguera, que ya falleció, y que tiene una línea muy puntual en contra de la derecha o de lo que podría decirse del PRI. En este caso es la maestra Elvester Gordillo. Aquí hace rato preguntaban de cuánto duraba una caricatura. En este caso, la caricatura que representa el Elvester Gordillo puede presentarse en 10 años, en 20 años o en 2000 años, porque es una deidad griega que no voy a decir ahorita su nombre, pero de alguna manera se puede ver la forma en que ven a los políticos. También nos podemos meter con las mujeres. Actualmente no se nos permite del todo. Ese es un riesgo que hay que tener y que ahorita, si hay preguntas y respuestas, que yo creo que sí va a haber tiempo para eso, me gustaría contestarla. Hay muchas cuestiones en parte de cuestión de género que ya no se nos están permitiendo, que es otra parte de la censura. Hay que tener cuidado. En cuestión del maestro Magú, lo puse aquí porque el maestro Magú es un gran caricaturista que su estilo puede ser no gustable. No es lo mismo Helguera, que se ve muy estético en comparación a Magú, pero se entiende quién es. Y lo que decía el maestro Magú era, yo voy a dibujar tan feo como pueda porque así me voy a hacer más singular. ¿Y saben qué? La gente lo reconoce. Y también hay que reconocerle algo al maestro Magú, que en estos tiempos que han ido cambiando las líneas editoriales de los periódicos, su línea editorial se ha mantenido en contra del sistema, no importa quién esté. Muchos periodistas en la jornada, debo decirlo así, se han ido a favor de este gobierno, porque aparte les ha dado más de 1,000 millones de pesos en publicidad. Ni siquiera a las televisoras este gobierno les ha dado tanto como a la jornada. Y sin embargo, él sigue fiel a su línea editorial de ser objetivo y criticar al poder. Ese es el trabajo del caricaturista. Esa es nuestra función. Paso a otra. Nos venimos más para acá. Es del maestro Calderón, con el cual comparto páginas. Calderón es muy especial adentro de la caricatura. Su línea editorial también siempre ha sido una y hay que pegarle al poder, al que tiene el poder, pero tiene una visión también que podría decirse pro-empresarial y algunos dicen que es de derecha. Yo no creo que sea de derecha. Yo creo que la injusticia se puede ver si uno pertenece a la derecha o a la izquierda, porque todos podemos verla y la entendemos. La injusticia es universal. Pero el particular modo de trabajo y la singularidad de su trazo nos da una muestra estética que es muy importante y que le da singularidad a su trabajo. El Paco Calderón, yo creo que es uno de los 10 mejores, vamos a poner un poquito más amplio, de los 15 mejores caricaturistas que ha tenido México. Y también la cuestión de su línea editorial es muy buena porque ha atacado a todos. Hace poco les decían que por qué él nunca criticó a Calderón. Sí lo criticó. Lo que pasa es que lo que sucede es que cuando a veces nos politizamos tanto, aunque nos muestren otras cosas que no son, la misma politización nos ciega y no nos hace ver que se le ha criticado a todos los presidentes y a todos los políticos. En este caso,
hay que decirlo así, en este caso sí, AMLO ha sido un cliente de él. Pero también hay que observar algo con Calderón. Calderón desde el 2003, 2004, con el desafuero, ya avisaba cómo era este presidente, ya nos decía cómo era. Muchos decían, no, va a cambiar, no, denle la oportunidad. No, él sí lo vio y lo avisó. Y eso es de alguna manera parte de lo que también hay que observar con su trabajo y hay que ponderarlo. El caricaturista sí avisó de lo que venía. El otro cartón es parte de lo que salió el año pasado cuando el gobierno de Texas puso unas boyas gigantes con púas. Bueno, aquí se ve que no necesariamente tenemos que dibujar al político, no necesariamente tiene que salir el presidente, sino es parte de nuestra cultura poder dibujarnos y poder autocriticarnos. Capaz que un día de estos ya hay este tipo de guías que van a cruzar a la gente aunque pongan las boyas, no van a detener la migración de una u otra manera. Gracias a la visión del maestro Calderón podemos ver este tipo de trabajos. Este trabajo es mío, de este sexenio en particular. Yo hasta el 2017 estaba publicando solamente en las páginas editoriales del norte de Monterrey. ¿Por qué? Porque me gustaba, porque me convenía y no se abría espacio todavía en Reforma. Hubo un cambio en Reforma, me invitaron a participar y que bueno, de aquí somos. Y yo no voy a dejar pasar la oportunidad de criticar al que actualmente tiene los roles y el control del país, porque es parte de lo que tenemos que hacer como caricaturistas, es nuestro compromiso. No podemos permitirnos que dejarlo pasar por alto porque las oportunidades para publicar son pocas y también son efímeras y también de alguna manera, si no se aprovechan, alguien más la va a tomar. Hay algo importante en la cuestión de la técnica de trabajo. No necesariamente tenemos que dibujar a los políticos de frente. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, ya somos personas que han visto películas 3D. Todas las historias de Walt Disney, todas las películas ya son en 3D. No podemos estar haciendo la misma caricatura de hace 30, 20 años o 40 años cuando se dibujaba a personajes como este, que esa era la caricatura, que incluso, bueno, tiene un aspecto estético muy padre, muy bueno, pero eran de frente. La idea de los caricaturistas, de la evolución gráfica que debemos de tener es incluso meter perspectivas. Me estoy metiendo en una cuestión estética, porque yo sí estoy en contra de la caricatura que sale el monote con carota, con cuerpecito y 10 renglones de texto. No, la caricatura debe de invitar a reflexionar. Y vivimos en un país que aunque ya somos la mayoría leemos, seguimos siendo analfabetas visuales. Nos hace falta mucho, nos hace falta bastante. Entonces, ¿cómo atraer al lector, al nuevo lector? ¿Cómo lo vamos a atraer? Pues cámbiale de perspectiva, no dibujes al mismo AMLito toda la vida, hay diferentes formas de dibujarlo. Al político, hay que hacer cosas subjetivas. Los mejores caricaturistas cubanos que hay en México dibujan cosas subjetivas. Boligán, que es un maestro del dibujo, hace cosas subjetivas, casi no dibuja a personajes políticos. Si tienen chance de ver su trabajo, no mete a un solo personaje político, ni al presidente, ni a ninguno. Todo es subjetivo. ¿Por qué? Porque así aprendemos. Voy a decir algo, la base también de la caricatura siempre debe de ser el mensaje final. No debe de haber texto. Yo prefiero no meter texto. La gente pierde mucho tiempo ahí. En los periódicos sabemos que la gente solamente lee 400 caracteres. El Twitter tenía 140, ahorita tiene el doble de texto y la gente solamente lee a veces 100 caracteres. Si no atrapan al lector, ya lo perdieron. Con la caricatura es lo mismo. La caricatura es tan importante en México que de la síntesis informativa que sacan de todos los periódicos, aparece las portadas de los periódicos, aparecen las columnas de los periódicos, las columnas políticas, y aparecen las caricaturas políticas. No hay más, no hay notas, no hay más. Esa es la síntesis informativa y ese es el lugar que tenemos y que debemos preponderar. Nuestro trabajo es un trabajo social. Yo diría que es un servicio social o una pasión social, porque aunque dibujemos al Señor y estemos en contra de mucho de lo que Él piensa, yo creo que la mayoría piensa que vamos hacia adelante. Tenemos que estar mejor, no debemos de dejarnos y hay que motivar al lector. Sin embargo, debo de dar algunos números que a lo mejor no nos van a gustar. Esa es la reducción de la población lectora en México. De 2016, que el 81% sí leía, ha bajado al 68%. Incluso antes decían que el mexicano leía un libro al año, yo creo que ha bajado mucho.
Yo me acuerdo que antes cuando estaba soltero decían los europeos y las europeas leían 3 o 10 libros al año. Yo trataba de leer 11 por si me encontraba alguna europea, tenía algo de qué platicar. Pero, pues no me tocó encontrarla, pero sí leía y me gusta leer bastante. El problema es que el pueblo mexicano o la sociedad mexicana, hay que decirlo así, la sociedad del siglo XXI no lee de esa manera. Leemos, vemos, seguimos viendo, pero no nos informamos como debe de ser. Aquí hay algo todavía más alarmante. Ese es el porcentaje de población de 18 años y más que lee periódicos en México. ¿Ya vieron cuánto bajó? O sea, es increíble la manera en que el celular y la computadora le ha ganado a los periódicos. Usted, aquí que estamos en una comunidad médica, ¿no se han dado cuenta que la gente ya no lee sus análisis? No lo lee. El informe médico no lo lee. Se le enseñan al doctor y el doctor es el que tiene que estar leyendo lo que tiene el paciente. Sin embargo, el primero que debería de saber leerlo o tratar de entenderlo es el paciente y no lo lee. En este caso, así vamos hacia abajo. Pero aquí hay algo muy importante que es la cifra que está arriba. Los usuarios en redes sociales en el 2023 da a 100 millones en nuestro país. ¿Qué significa? Probablemente el periódico sea el medio que vaya a desaparecer, la caricatura no. ¿Por qué digo lo siguiente? Aparte de que hay que adaptarnos, pero ¿por qué pienso esto? Que tenemos futuro. Porque pasamos de la litografía al grabado, a la xilografía, pasamos a la imprenta, pasamos a la computadora, pasamos a las grandes rotativas, ahora vamos hacia la computadora, hacia las redes sociales y al celular. La gente ya no lee periódicos impresos. El que dan aquí generalmente, el Excelsior, yo creo que luego se queda o no lo toman porque la gente no lo lee, pero en redes sociales y en celular sí lo hacen. ¿Por qué creo que la caricatura política tiene futuro? Porque si no me voy a quedar sin empleo, como ya dije ahorita, y no lo voy a permitir. Hay muchas cosas que debo de pagar. Sino, hay algo importante. Los views que tiene la caricatura a veces es mayor al tiraje que tienen los periódicos. Hay ocasiones en que las caricaturas de mis compañeros o la mía llegan a más de 100,000 views en un solo día. Un periódico como el Universal o Reforma han bajado su número de impresiones a números que son increíblemente bajos, 80,000, 70,000 ejemplares. El Universal en sus mejores tiempos tiraba 500,000 de ejemplares diarios. El aviso oportuno era lo más leído porque la gente buscaba el empleo ahí. También la página donde venía la cartelera de los cines era la más leída. Y en el Ovaciones, la página más leída era la página La 3. No sé si recuerden. Todos los periódicos, bueno, no todos los periódicos, el Ovaciones tenía la página 3 y era de las más vistas. En este caso, debemos de tener futuro, no podemos detenernos. El periodismo tiene que seguir evolucionando. El papel es algo que es finito, se puede acabar, es un recurso que se va a acabar. Sin embargo, el poder servir a los demás, ser la caja de resonancia, ser el cronista de nuestros tiempos y darle todavía una motivación social a la sociedad es nuestro trabajo, y ese es el trabajo del caricaturista. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Y ahí me gustaría que hiciéramos ronda de preguntas y respuestas, si se puede. Pues agradecemos muchísimo, Alejandro, si me permite llamarte así, Obi. Yo creo que hay muchas preguntas. Exprésense, externenlo, por favor, porque expositores con esta calidad creo que son contadas las ocasiones en que los tenemos, ¿no? Pues sí, Fernando, adelante, por favor. Yo soy de ascendencia colombiana, mi madre es de Colombia, y he tenido la oportunidad de ver caricaturas de toda Latinoamérica, y sin duda la caricatura mexicana se lleva de calle a casi todos los países latinoamericanos. Pero sí creo que ha sido influenciada mucho por la limitación de la misma política, ¿no? Creo que no se ha podido explayar como hubieran querido ustedes como caricaturistas, porque siempre ha habido una limitación y ha habido una censura muy grave, ¿no? Sobre todo, sigue habiendo la censura
casi como en los 70s y los 80s que me tocó nacer y crecer. Quizá no tanto, ¿no? Por los medios de difusión que tenemos ahorita, como el celular, etcétera. Pero si no existiera este aparatito, pues seguiría siendo la censura de siempre, ¿no? Después de ver lo que vi en tercer grado la semana pasada, fue algo dantesco, ¿no? Sí. Cómo la gente se vende por 2 monedas. ¿Qué tanto la censura ha modificado el desarrollo de la caricatura mexicana? Hay una frase de un político actual que es de Campeche, no voy a decir su nombre, pero es el presidente del PRI. Cuando lo grabaron, él dijo algo que es muy feo, pero dijo de esta manera: a los periodistas no se les mata con balas, se les mata de hambre. Y eso es algo muy grave que tenemos como gremio. Antes, en los años 80, el gobierno tenía el control de la papelería. ¿Era Pipmex? Algo no recuerdo si. Pipsa, era Pipsa. Y entonces decían: ¿quieres publicar algo que no me gusta? Chin, ¿qué crees? Que no te vamos a dar papel para que puedas imprimir. Pipsa ya no existe. Ahora ya lo que se hace es por medio del dinero. Por desgracia, ninguna publicación vive sin el presupuesto oficial. ¿Por qué? La única revista que vive de sus ingresos en venta es el TV Notas. ¿Por qué? Porque tiene incluso un poder de sharing lo compra una persona y lo lee en 5. Y si no lo leen 3 años después en una estética, o le leen en cualquier lado, y la gente se lo pasa. Y los chismes de hace 20 años, de todos modos, nos siguen gustando, somos chismosos. Pero los periódicos no pasa eso. Por desgracia, si no hay publicidad oficial, no existen los periódicos. La Jornada, antes de este gobierno, iba a desaparecer. Le pedían dinero a diferentes facultades de la UNAM para que, oye, te voy a dar la portada. Y le hablaban a Drucker, le decían: oye, te vamos a dar la portada, háblanos de algo de la contaminación. Y entonces se pagaba y tenían para pagar la nómina. Actualmente La Jornada es el mejor periódico, yo creo, para trabajar, porque después de 1,000 millones de pesos anual, entonces este sexenio que les han dado, pues viven bien. Pero si vamos a los demás periódicos, ¿cómo le hacen para mantener a los caricaturistas? ¿Cómo le hacen para mantener a los reporteros? ¿Cómo le hacen para soportar la presión de alguien como los que están en el poder actual, que no aceptan la crítica? Si hay alguien que no acepta la crítica, es este gobierno. O sea, tienen un barniz, pero muy delgadito, no aceptan nada. Por más, eso sí son como lo que decía María Félix: aunque te encuentren confeti en los calzones, niégalo. Y así son. Este presidente es de los más cínicos que hay, de los políticos más cínicos que hay, porque le dicen las cosas y lo niega. La que le sigue, si es que es ella, yo espero que sea la otra, no voy a decir nombres, pero lo que dicen es que es todavía peor. Le dicen las cosas y las niega. Le dicen las cosas y dicen: no es cierto, no estoy de acuerdo, yo vine a hablar de lo que yo quiero, no de lo que los demás quieran. Ese es el problema de la censura que hay actualmente. Y nosotros debemos de ver la manera también de brincarla. En este caso no necesariamente tenemos que dibujarlo a él directamente. Conozco a un caricaturista que publica en un periódico de color azul, que no tampoco voy a decir su nombre, pero que dejó de publicar al presidente porque hay una presión editorial hacia su trabajo. Y todo lo que hizo fue dibujarlo como Ganso, ya definitivamente. Y ya nunca va a dibujar, yo creo, al presidente más que como Ganso. Y ni siquiera diciendo que sea presidente, sino es la fuerza política que lo representa. Eso es lo que tiene el caricaturista también, debe de brincarse la barda. No podemos estrictamente dibujar al presidente, carota, cuerpito, mucho texto. No, dibújalo en otras partes, que nada más se le vea el pelo, que nada más se le vea algo. Tenemos que luchar contra la censura, pero la censura también hay algo peor que la censura, es la autocensura. Tenemos que buscar la manera de librarla. Yo me acuerdo que mis hermanos, cuando mi papá les prohibía algo, encontraban la manera para irse a las fiestas. Yo no me iba a las fiestas, pero la mayoría creo que sí lo ha hecho. Dice que va a algún lado y termina en otro lado. Bueno, yo creo que eso hay que aplicarlo con estas líneas editoriales en los periódicos. Esa es la respuesta. Bueno, adelante. Felicidades por la plática, muy interesante. De lo más lejos a lo más cercano a México, estamos viviendo una guerra en Medio Oriente, sí, otra más en Rusia con sus vecinos, el conflicto entre liberales y no liberales en España, los conflictos en Francia, que también tienen que ver con las creencias políticas. Acercándonos a este continente tenemos el juicio que le están haciendo a Trump,
las próximas elecciones en los Estados Unidos. En Argentina, un presidente libertario, muy inmiscuido en temas de derecha extrema. Luego tenemos en Venezuela y en Brasil presidentes de corte de izquierda muy importantes. Y luego tenemos las elecciones en México, tenemos mañaneras de dudosa procedencia, una guerra desigual en las elecciones del país por la poca calidad de los contendientes. Y cada mañana que reviso eso y en las noches cuando llego a mi casa, me pongo a pensar en ustedes, qué poco material novedoso tienen, qué poco material que no tenga que ver con cosas dramáticas como son las guerras las guerras fratricidas y las guerras de concepto político, ideológico, ¿no? Entonces, ¿de dónde te agarras para hacer, como son en los pueblitos chicos de Estados Unidos, donde dicen que al señor Robbins se le ponchó la llanta y llegó a la gasolinera y lo ayudó el cuate que son poblaciones de 1000 habitantes y entonces tienen noticias muy gratas, pero lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo en general no nos lleva a nada que no tenga que ver con ideología política o ideología racial o ideología religiosa. ¿Cómo le haces para tener inspiración cuando todo está rodeado de esos temas? Bueno, yo debo decir que tengo hijos que son niños y no me gustaría que ellos vieran este mundo. Tiene que ver un mundo mejor. Hay algo importante con estas elecciones. Si nosotros pensamos que la elección ya está decidida, la vamos a perder o va a ganar quien tenga la minoría. Hay que recordar que este gobierno ganó las elecciones del 2018 con una minoría que parece mayoría, pero a él lo votaron 30 millones de votantes, cuando el padrón electoral era de 90 millones de votantes. Si lo vemos, la tercera parte del país fue la que eligió, no las otras 2/3 partes. Hoy tenemos la oportunidad, viendo hacia el futuro y sin ser pesimistas, de que podemos cambiar las cosas. Si nosotros pensamos que no podemos cambiar las cosas, y lo platicábamos ahorita, si pensamos que ya está todo decidido, que esta elección es un trámite, ya las perdimos, ya perdimos el país. De hecho, yo creo que si esto sucede, y sin verme demasiado pesimista, aunque va a sonar así, pueden ser las últimas elecciones democráticas que tengamos en el país. Tenía una plática con una persona con la cual convivo y que es totalmente pro 4T, y decía, para las siguientes se empatan. No, es posible que ya no haya otras. Yo creo en el actuar de hoy, de nuestro trabajo de hoy. Ustedes como médicos, cuando ven a un paciente grave, no pueden darlo por perdido, luchan hasta el final, porque aparte es parte de su juramento, de un juramento que existe, y deben de proporcionar lo máximo hasta el final. Bueno, yo sí creo que tenemos ese chance de poder hacer, esa oportunidad, no debo decir chance, esa oportunidad de poder ejercer nuestro voto y poder hacer quien gane que sea legítimo y que ayude a salir de este embrollo. ¿Hay posibilidades de guerra en Europa? Sí. ¿Hay posibilidad de que vengan los chinos un día y también nos invadan y terminen con todo? Sí, sí hay muchas posibilidades. Milei es un caso muy especial en Argentina porque el grado de presión al cual ellos han llegado, económico, que los llevó a la izquierda, provocó y le abrió las puertas a alguien como Milei. Sí, y parece que está muy oscuro el panorama, pero nosotros desde nuestra tribuna como caricaturistas tenemos que pensar positivamente, porque si no vamos a empezar a hacer caricaturas a favor del gobierno. Oye, voy a empezar a decir que qué bueno que nos den, que le dan las personas de 65 y más, le den su cantidad mensual o bimestral, cuando este gobierno le bajó la expectativa de vida 5 años a la población. Digo, ya haciendo cuentas así, dice, si el mexicano vivía 76 años en promedio y este gobierno les bajó casi 5 años y ahora vivimos 71 años en promedio, significa que ellos van a dejar de pagar esa beca durante 5 años. ¿Ya ven cuánto dinero se ahorraron?
O sea, y si ayer me encontré un documento, porque me gusta estar también fisgoneando la noticia y los documentos, salió un documento que dice que la expectativa de vida en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez o alcaldía Benito Juárez es de 73 años el promedio. ¿Saben cuánto es el mínimo de promedio en la Ciudad de México? ¿Con qué alcaldía? No se imaginan. No es Iztapalapa. Es la Gustavo Amadero y es de 62 años. O sea, hay 12 años de vida de diferencia. Yo no puedo pensar de una manera pesimista. Yo vivo en la alcaldía Benito Juárez y espero vivir muchos años ahí porque es de las mejores alcaldías para vivir. Bueno, ahí hay 12 años de expectativa extra en comparación a la Ciudad de México. Yo no quiero que esos 12 años que tenga por delante, y ojalá los pueda vivir y disfrutar con salud, yo no quiero vivirlo o no voy a tratar de vivirlo con pesimismo. Tenemos la oportunidad de hacerlo con positivismo. Tampoco es de agarrarnos las manos todos, tomarnos de las manos y decir, sí se puede. No, pero sí se puede. Tenemos que lograrlo, porque si no, ellos van a venir por nosotros. ¿Se acuerdan de, ustedes ya deben, por la cuestión socioeconómica a la cual estamos hablando aquí y de educación, han escuchado lo del fenómeno de la rana que se duerme? No sé si han escuchado eso. Nosotros como sociedad somos como esa rana. Ustedes traten de cocinar a una rana y métanla al agua hirviendo, no van a poder. O sea, se les va a brincar, se los va a salpicar, se va a quemar todo. En cambio, si meten una rana, la dejen en el agua tibia y poco a poco le van subiendo la temperatura, esa rana se va a quedar dormida. Nosotros no podemos ser esa rana, porque va a llegar un momento en que va a estar tan fuerte el agua hirviendo o caliente que ya nos va a dar sueño, ya no vamos a hacer nada. Si yo pienso que estamos siendo demasiado positivos, es porque creo que podemos. Yo sí fui a la marcha del domingo, soy apolítico, pero me gusta el fenómeno social y creo que hay oportunidad de hacer otras cosas. Creo que merecemos, como dijo mi esposa, cada vez que llego con malas noticias, siempre hay una mejor manera de vivir y creo que estamos luchando por ellos. Ustedes desde la cuestión médica de la salud, si se dan por vencidos cuando llega alguien con diabetes, con los triglicéridos altos, lo tienen que curar, lo tienen que salir adelante. No le hacen como en el Seguro Social, que le dicen, ¿sabe qué, señora? Mejor regrésese a su casa, la estabilizamos y regrésese. A mi mamá le pasó, ella iba al Seguro Social, estaba muy mal, definitivamente, ya no siguieron su tratamiento. Ella le dijeron, váyase a su casa, la vamos a estabilizar cuando se pueda y ya no va a haber más oportunidad. Y se fue. Nosotros no podemos dejarnos ahí. Si me dicen, tienes que dejar el refresco, lo tengo que dejar. Si me dicen, tengo que dejar la comida grasosa, lo voy a dejar. Tenemos que mejorarnos y esa es nuestra función social como caricaturistas. Adelante. Muchas gracias. Pues magnífica plática, nos gustaría quedarnos más tiempo, pero te agradecemos de todo corazón y el Hospital Metropolitano como institución te... Ya me lo robé. Sí, exacto, ya le dije, hay magia aquí. Te da este testimonio de gratitud. Gracias. Y tenemos también, retomando algo de lo que has dicho, una caja que quiere ser de Pandora, pero que no queremos que la esperanza sea lo que quede ahí al final, representando la libertad, que es un valor que ahorita mencionabas. Muchas gracias. Y este otro set, que el mensaje es que te identifiques con nosotros, que te identifiques con el hospital. Gracias. Exacto, póntela, exacto. Un aditamento para que guardes líquido para este calorón que está insoportable. Para que lleves ahí la llave de la felicidad. Sí. Un arma poderosa. Sí, normal. ¿Sí? Sí, esto es para que guardes ahí todos tus recuerdos. Muchas gracias. Y por último, una tacita para los líquidos. Vitales. Exacto, que luego los usamos como para relajarnos un poquito. Muchas gracias. Esa ya me la quería quitar. Es que aquí va la esperanza, por eso. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Delfín.
Pues muchas gracias. Los invitamos a degustar un líquido.